Amados hermanos, aún recuerdo el día que aprobé el carnet de coche. Para mí fue uno de los días más felices de mi vida. Los que también tenéis carnet, pues sabréis un poco de lo que hablo. Yo tenía 18 años recién cumplidos y por fin podía ir en coche a donde quisiera, sin depender de nadie, sin tener que estar viendo horarios de trenes, autobuses. Pero recuerdo que sacarme el carnet a mí no me fue nada fácil. Y la verdad es que la teoría sí me fue fácil. Yo me empecé a hacer test un montón de test ahí a tope. Y aprobé el examen sin problema, no en mucho tiempo. Y a la primera el Señor me dio gracia y lo aprobé. Y después de hacer muchos test en unas semanas, yo me había convertido en un experto de circulación vial, ¿no? Iba por la calle identificando las señales. Me las sabía todas y me sentía orgulloso. Incluso cuando iba con alguien ahí en coche, les iba diciendo: esto es intersección a la derecha, esto es obligación de ir hacia adelante, esto es prohibido a la derecha, baja la velocidad, ¿no? Iba ahí un poco repelente, la verdad, en actitud, un poquito ahí pesado. Pero todo cambió la primera vez que yo me subí en el coche. Porque yo nunca había conducido un coche, nunca. Y cuando vi tantos pedales, cuando descubrí que había 3 pedales, hay 3, y encima uno para un pie, 2 para este pie, ni se te ocurra pisar el del medio con el de la izquierda, hay un montón de palancas, está el volante, las luces. A mí me parecía una nave espacial. Y a diferencia de la parte teórica, la parte práctica a mí personalmente me costó sangre, sudor y lágrimas. Yo ya perdí la cuenta de cuántas sesiones de práctica tuve que hacer. El profesor estaba desesperado conmigo. El primer examen, yo subí al examen la primera vez y me metí en una calle contra dirección, paré el tráfico, tuve que echar para atrás, casi le doy a un cacho de atrás. El hombre al final me dijo: párate. De verdad, en el examen fue muy fuerte, la lié. Al final tuve que renovar papeles, más gasto, frustración, desánimo. Yo pensaba que no me lo sacaría nunca. Y la verdad es que yo podía conocer muy bien la parte teórica de cómo es el coche, de cómo se ve circular, de qué significa cada señal, pero a la hora de ponerlo en práctica, toda la teoría se me olvidaba. Me bloqueaba y parecía que no supiera nada. Yo debía aprender, por medio de la práctica, cómo pasar lo que tenía en la cabeza a las manos. Y eso no siempre es tan fácil. No siempre es tan fácil pasar de la teoría a la práctica. Acompañadme al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Leeremos del versículo 35 al 41. Marcos 4, 35, 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hermanos, Jesús había tenido un día agotador. Su ministerio estaba tomando un ritmo frenético, predicando, sanando enfermos, enfrentándose a los religiosos, escogiendo a sus discípulos. Además, su fama en ese tiempo se había extendido por toda Judea. Y en ese día él había estado a la orilla enseñando a una gran multitud que se juntaba para escucharle. Jesús había enseñado acerca del reino de Dios. Él les había dado a sus discípulos una masterclass acerca de cómo funcionan las cosas realmente en el reino de los cielos. Jesús les había hablado acerca de la naturaleza del reino, les había dado algunos detalles de cómo eran las cosas que eran totalmente contraintuitivos. Por ejemplo, él les había expuesto la parábola del sembrador, les había expuesto la parábola de la semilla de mostaza.
había hablado del reino, les había retado con la necesidad de expandir el reino, dando testimonio de la verdad. Les había hablado de la manera de cómo el reino de Dios crece y se expande. Y todo eso lo había hecho por medio de parábolas. Y a sus discípulos, aquellos que tenía cerca, les había declarado después, les había explicado, les había hecho una exégesis personal, un estudio bíblico personal de lo que esas parábolas significan. Y si el día hubiera terminado en ese momento, los discípulos hubieran sido unos grandes teólogos. Su mente estaba llena de información, llena de saber acerca de cómo es Dios, de cómo es su reino. ¿Por qué? Porque la palabra encarnada, el verbo de Dios, les había enseñado teología. Si en ese momento hubieran existido los seminarios, los apóstoles podrían haber conseguido el diploma de Seminario Directo de Jesucristo, ¿no? ¿Dónde has estudiado tú? Yo en el Direct Jesus Christ. Y la verdad es que todo eso es importante, hermanos. No es desechable, no estoy siendo frívolo con eso. Los apóstoles, al igual que nosotros, necesitamos saber quién es Dios y cómo es su reino. Todos necesitamos estudiar y comprender su palabra para que nuestra mente sea renovada y nuestro entendimiento sea fortalecido por medio de la verdad bíblica. Los creyentes necesitamos escuchar y asimilar esas parábolas. Necesitamos entenderlas en nuestro corazón, entender lo que significan, interiorizarlas, y lo necesitamos si queremos cultivar una fe cimentada sobre la roca. Pero Jesús sabía que todo eso, a pesar de ser importante, no era absolutamente suficiente. Los discípulos necesitaban experimentar todas esas verdades en primera persona. Los discípulos necesitaban ser probados y poder comprobar en la práctica las implicaciones que tenía toda la información que acababan de recibir. Ellos necesitaban pasar de la teoría a la práctica. Ellos necesitaban dejar el libro de seguridad vial y montarse en el coche. Y la realidad es que todos nosotros también necesitamos lo mismo. De manera que en ese mismo día, en el que Jesús debía estar muy cansado, agotado, al caer la noche, el Señor ordenó a sus discípulos que se preparasen para pasar al otro lado. Y honestamente, la orden de Cristo no tenía mucho sentido. Y no tenía sentido porque, en primer lugar, habían tenido un día agotador. Lo normal es que Jesús quisiera descansar y que también dejara que los discípulos descansaran. No es muy apetecible meterte en alta mar, meterte a navegar cuando has estado todo el día trabajando, por la noche. Pero Jesús es el que toma la iniciativa de cambiar de lugar. Él es el que decide pasar de la certeza a lo desconocido. Él es el que decide emprender un viaje en mitad de la noche. Pero además de que era raro en ese momento que Jesús dijera, vayámonos de noche a cruzar el mar, los discípulos estaban viendo que el ministerio de Jesús estaba teniendo éxito en el lugar donde estaban. Su fama se extendía, multitudes le seguían para escucharle, estaba viendo testimonio de quién era él. Y en ese contexto, ¿qué sentido tenía dejar ese lugar de noche para ir al otro lado del mar? Iglesia, si en el sitio en el que estamos somos escuchados y cada vez hay más gente, ¿para qué irnos? Salvando las distancias, pero imaginar que de repente aquí empieza a venir gente y la gente está de acuerdo con el mensaje y le gusta y vuelve a venir, y de repente cuando tú estás digo, vamos a hacer el local y vamos a irnos a otra ciudad. ¿Qué le ha pasado al pastor? Evidentemente es otro contexto, pero lo que quiero que prestemos atención es que Jesús no está interesado, nunca lo ha estado, en las grandes multitudes que vengan a escuchar por la curiosidad de unirse a la moda del momento. Porque el verdadero crecimiento del reino de Dios no se consigue con grandes eventos,
ni con luces de neón, ni con una buena campaña de marketing, porque de esa manera podemos lograr tener recintos llenos de gente. Pero no podemos lograr que haya una verdadera extensión del reino de Dios por medio de que se formen discípulos verdaderos de Cristo que tengan vidas transformadas y que esas vidas transformadas realmente impacten el mundo y puedan ser como esa semilla de mostaza de las que les había hablado hacía un rato. Jesús estaba interesado en hacer discípulos, en caminar con personas y mostrarles quién es realmente Él y lo que significa realmente seguirle. Y lo cierto es que hoy todavía Él sigue interesado en lo mismo. De manera que contra todo pronóstico y sin tener aparentemente mucho sentido, Jesús les mandó pasar hacia otro lado. Los apóstoles se subieron a la barca donde estaba Jesús, la prepararon para la navegación y emprendieron un viaje hacia el lado opuesto del mar. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, si la incertidumbre de los apóstoles por la decisión de Jesús no era suficiente, ahora en medio de la travesía va y se levanta una gran tormenta. La palabra griega que usa Marcos para referirse a la tormenta es la palabra lailaps, que significa literalmente una tormenta furiosa y repentina. Un torbellino, es la palabra que usa la Septuaginta para hablar del torbellino en el que Dios le aparece a Job. Es una terrible borrasca, hermanos. De repente se levantó un temporal de miedo. El cielo rugía con rayos y truenos, los vientos impetuosos doblegaban la vela, las olas rompían contra la pequeña embarcación, haciéndola tambalear hasta el punto de casi volcarla. Imaginaros la situación, los apóstoles anegados, sin apenas poder mantenerse en pie, contemplaban angustiados la escena, temiendo por su vida, mirándose el uno al otro sin saber qué hacer. Ahora recordemos que estos hombres eran pescadores, hombres rudos, marineros, acostumbrados a estar en situaciones muy peligrosas, pero esa clase de tormenta era tan grande que estaban totalmente horrorizados. Realmente su vida corría seriamente peligro, hermanos. Y ahora bien, imaginemos que tuviéramos que narrar la vida del Salvador del mundo. ¿Sí? Vamos a coger bolígrafo y libreta y vamos a narrar la vida del Salvador del mundo. Y de repente estamos contando esta historia. Si tuviéramos que narrar la vida de un Salvador, ¿cómo tú describirías la reacción del héroe en ese momento de angustia? Si le cambiamos el nombre de Jesús por cualquier otro personaje que nos salva como un superhéroe, ¿qué esperarías que pasara? ¿Qué esperarías que hiciera los superhéroes que le gustan tanto a mi hijo? El Batman, Superman, Spiderman. Se nota, que estoy todo el día con Marvel, mi niño. Bueno, la escena de salvación sería espectacular, ¿verdad? Lo que vemos en las películas, el héroe rescata a los pobres apóstoles que están a punto de perder la vida en alta mar, mientras suena una banda sonora épica y se alejan victoriosos del peligro. Pero veamos lo que hizo Jesús. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Hermanos, en medio de esa trágica situación, el Señor Jesús estaba dormido plácidamente. Y está claro que estaba cansado. Claro, alguno puede decir es que llevaba todo el día trabajando, predicando, estaba agotado, pero por muy cansado que alguien esté, ¿pensáis que alguien puede dormir en una pequeña barca en medio de esa clase de tormenta? Mira, yo confieso, yo tengo un sueño bastante profundo. Cuando me duermo no me entero de nada. La mañana siguiente Nerea me dice, ¿no te has enterado que ha pasado esto? No me entero de nada, gracias al Señor. Ayer le da un poquito de coraje. ¿Cómo puede ser que no oigas al niño? Pues no sé, cariño, yo me duermo y me duermo. Pero a estos niveles
yo creo que no llego. O sea, si estoy en medio de una tormenta, igual me despierto. Hermanos, Jesús no dormía por cansancio. Dormía porque Él estaba completamente confiado en el cuidado y la protección del Padre. Jesús sabía que en ese momento Él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y que sería guardado y protegido en cualquier circunstancia y en cualquier situación, de manera que esa absoluta, completa y perfecta fe en el cuidado del Padre permitió al Hijo dormir en medio de la tormenta. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esta escena nos recuerda a lo que encontramos en el libro de Jonás. Recordad, el profeta rebelde que fue comisionado para ir a Nínive y predicar a los ninivitas, pero él decidió desobedecer y huir hacia el otro extremo del mundo. Y en esa huida, Jonás también estaba en una tormenta y también estaba plácidamente dormido. Pero hermanos, Jonás estaba en una tormenta a modo de juicio por haber desobedecido a Dios, y Jonás dormía plácidamente por ser un inconsciente que había perdido todo temor de Dios. Y así también hay muchas personas cuyas vidas están llenas de las amargas consecuencias de desobedecer a Dios, y tanto ellos como las personas cercanas a ellos sufren las consecuencias de su rebeldía. Pero ante eso, ellos se muestran totalmente indolentes, ellos se muestran totalmente impasibles, ellos duermen plácidamente, no se despierta en ellos ninguna inquietud espiritual. Son Jonases. Tengamos cuidado con esa actitud irresponsable, porque Dios es fuego consumidor, y terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero amados, no todas las tormentas que sufrimos en esta vida son consecuencia de nuestra desobediencia, ni son un juicio de Dios sobre nosotros. Mira, hay personas piadosas que viven vidas santas, que están en continua comunión con el Señor, que buscan sinceramente agradar a Dios con sus vidas y sin embargo pasan por momentos muy difíciles. Momentos de verdadera lailab, de verdadera tormenta, de verdadera tempestad. Y muchos en ese caso se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué Dios está enfadado conmigo? ¿Por qué Dios no oye mi voz? ¿Por qué no escucha mi clamor? ¿Por qué no cesa este martirio? Seguro que algo estoy haciendo mal y que Dios la tiene jurada conmigo. Amada Iglesia, mira, todo lo que sabemos intelectualmente acerca del Señor por medio de su bendita palabra debe ser experimentado, debe ser conocido y comprendido en nuestros corazones en la gran escuela de la vida. No basta con saber la teórica, tienes que aprobar el práctico. Son las circunstancias de esta vida las que te hacen experimentar quién es Dios, para que puedas conocerle sobre el terreno y puedas saber que todo lo que lees en los buenos libros de teología es real. Dios es real. El Dios de la Biblia habla y actúa. El Dios de la Biblia interviene y hace que todo lo que nos cuenta sea experimentado por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada. Para sacar a la luz lo que realmente hay en nosotros. Y Jesús nos da ejemplo de cómo debemos permanecer cuando en la voluntad de Dios atravesamos por una gran tormenta. Nuestro Señor Jesucristo dormía. Dormía sin que su corazón se inquietara ni por un momento. Él estaba en calma, Él estaba en paz, las circunstancias no la atemorizaban, porque su orientación estaba perfectamente alineada con aquel que le había dado la orden. Completamente convencido del cuidado de Dios sobre su vida. Pero los discípulos iban a reaccionar de una manera totalmente opuesta. El versículo sigue diciendo, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, atribulados por la tormenta, ellos no podían creer que Jesús no hiciera nada. Imaginaos la escena.
anegados, temiendo por su vida, mirándose uno al otro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, y de repente todos miran al Señor y lo ven dormido. Nosotros aquí a punto de morir y tú allí tan tranquilo durmiendo. Así que se fueron para allá, le despertaron, me imagino que no de muy buenas maneras, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Es que no ves que estamos a punto de morir? ¿No ves que no aguantamos más? ¿Acaso no te importamos, Señor? Jesús, mira, ¿es que no te enteras o qué? Mira, aquí encontramos un punto positivo. No seamos tan crueles con los discípulos. Hay un punto positivo y uno muy negativo. El positivo es que en medio de esa situación, a pesar de ser marineros con experiencia, ellos acudieron a Jesús. Los discípulos reconocieron su necesidad y fueron en búsqueda de la ayuda de un carpintero. Y yo no creo que los apóstoles reclamaran los dotes navegantes de Jesús. No creo que dijeran: tú que sabes de marina, pues a ver si nos sacas de aquí. No, porque Jesús no tenía esa clase de profesión. Ellos más bien estaban reconociendo que necesitaban otra clase de ayuda. Una ayuda en otro plano, que ellos no eran suficientes, que sus conocimientos no podían sacarle de esa situación. Jesús, tú has dicho que pasemos al otro lado. Nosotros te hemos obedecido, te hemos visto hacer milagros, sanar enfermos, sabemos que hay algo especial en ti. Por favor, Jesús, haz algo, porque si no vamos a morir. Hermanos, es importante saber clamar a Dios cuando estamos en angustia. Porque a veces podemos ser tentados a dejar de creer que Dios nos escucha, o creer que Dios tiene poder en medio de nuestra circunstancia. A veces somos tentados de creer que Dios en verdad no es tan Dios como dice ser, que Él no nos va a escuchar, que Él no lo va a hacer, que Él no puede hacerlo, que eso es cosa nuestra. Y ante las adversidades, querida iglesia, aprendamos a clamar a Dios. Clama al Señor, pídele socorro al Señor, sabiendo que Él puede hacer todo y mucho más de lo que pedimos, y que al final se va a cumplir su perfecta voluntad. Pídele, clama al Señor. Pero la nota negativa que tuvieron los apóstoles es la actitud con la que acudieron a Jesús. Porque la petición no fue una petición humilde, no fue una petición sencilla, no fue una petición necesitada, no fue una agonía desnuda, sino una demanda áspera, una demanda que ponía en tela de juicio el cuidado de Jesús por sus vidas. ¿No tienes cuidado por nosotros que perecemos? Y la verdad, hermanos, es que muchas veces nosotros podemos caer en el mismo error. Podemos caer en la equivocación de acudir a Dios con quejas, acudir a Dios con exigencias, con arrogancia, con desconfianza de su perfecto amor y su cuidado hacia nosotros. Y tal vez nunca lo vamos a expresar así, nunca vamos a confesarlo a un hermano o a una hermana, nunca vamos a orar de esa manera, pero en el fondo de nuestro corazón está creciendo esa raíz de amargura, de incredulidad, y va mermando nuestra relación con el Señor. En el fondo estás diciendo: Señor, ¿qué te pasa? ¿No tienes cuidado de mí que perezco? ¿Es que no te importo? ¿Por qué duermes, Señor? Y esa actitud demuestra una terrible falta de fe. Mira, Jesús les había mostrado su poder muchas veces. Les había hablado acerca del reino. Estaba claro que si estaban en esa tormenta es porque Jesús lo había querido. Pero también estaba claro, hermanos, que Jesús les había dicho algo muy importante. Recordemos lo primero que les dice: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Esa era la misión que el Señor les había encomendado, y Jesús estaba con ellos.
De manera que los discípulos podían clamar en medio de la tormenta, pero debían hacerlo con la absoluta certeza y seguridad de que el Señor los estaba cuidando y Él se iba a encargar de llevarles a buen puerto. Hermanos, cuando el Señor nos llama a hacer algo, Él nos capacita y nos da victoria para cumplir la tarea para que Él nos ha llamado. Si estás en una prueba por la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que también te da las fuerzas para pasar por allí. Él no desampara a los suyos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Esa es la clave. ¿Él es tu Dios? Él dice, porque yo soy tu Dios. Y si eso es así, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudo. Y mira, si te ayudo yo, bueno, hará lo que pueda. Si te ayuda cualquier otro, bueno, tendrá buena voluntad. Pero si el que te ayuda es Dios, Dios te va a sostener y te va a ayudar en medio de la adversidad. Tal vez tu situación no cambie, pero lo que sí podemos saber por medio de sus benditas promesas es que el Señor nunca, nunca, nunca desampara a los suyos. Y lo que podemos saber es que el Señor siempre cumple con su voluntad para con sus hijos. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. De manera que aunque haya cosas, y yo lo sé, hermano, hermana, a mí me pasa también, haya cosas que no entendamos, cosas que no nos cuadren, dolor que nos parezca insoportable, hoy el Señor te llama a confiar en su palabra para poder dormir plácidamente mientras la barca se tambalea en medio de la tormenta. Y ahora volvamos un momento a la escena. Acompañadme de nuevo al mar de Galilea. Una gran tormenta, la barca a punto de hundirse, los experimentados marineros al borde de un ataque de ansiedad, o no, ya en un ataque de ansiedad. Jesús duerme con absoluta paz. Los apóstoles le despiertan dudando de su responsabilidad. Y ahora de repente, Jesús, sin decirles nada, se levanta. Imagino que también se tambalea en medio de la barca, otea el horizonte. Los apóstoles se miran el uno al otro y lo miran a él diciendo, a ver qué va a hacer ahora. Y escucha lo que dice. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, el Verbo de Dios se levantó y le ordenó a la creación que callara. Y cuando la palabra encarnada, Dios hecho hombre, dio esa orden, los rayos dejaron de tronar. Los vientos impetuosos cesaron y las aguas quedaron totalmente en calma. Y sabes, la forma en la que está escrito expresa la idea de que inmediatamente de que Jesús hablara, todo quedó en una absoluta calma. No es que pasara un rato, las cosas fueran aminorando, cada vez menos rayos, menos viento, menos olas, y en 10 minutos saliera el sol. No, esto no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que había una gran tormenta, y en el momento en el que Jesús habló, la tormenta cesó. Amados hermanos, cuando una tormenta para, lo normal es que el mar todavía mantenga un poquito de inquietud durante un tiempo. Hagamos la prueba si queréis, bueno, lo sabéis, cogéis un barreño de agua, lo agitáis un poco y parad de agitarlo. Y el agua todavía sigue convulsa, un rato. Pero el texto dice que cuando Jesús habló, se hizo grande bonanza. Lo que ocurrió es que se pasó de la más terrible tormenta a que el mar pareciera una piscina, apacible. Y eso lo provocó, hermanos, la simple orden de Jesús. Y con esto el Señor estaba mostrando su completa y absoluta autoridad sobre la creación. Todas las cosas creadas obedecen a la voz de Jesús.
Los apóstoles acababan de experimentar un auténtico milagro que tenía el propósito de manifestarles en primer lugar cómo estaba su propio corazón y cuál era la calidad de su fe, pero también en segundo lugar tenía el propósito de mostrarles quién era aquel que les había estado hablando acerca del reino de Dios durante todo el día. Jesús es Dios. Y como tal, Él tiene todo el poder, tiene un poder absoluto sobre todo lo creado. Y eso también incluye toda circunstancia, todo problema, toda situación, toda tribulación que podamos estar atravesando. Y después de este despliegue de poder, de esta gloria en ese momento, Jesús mira a sus discípulos. Yo imagino que con ternura. Él te mira a ti hoy y te dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Mira, Jesús les hace dos preguntas que pretenden clavarse en sus corazones para que aprendan una gran lección. Jesús les pregunta en primer lugar por qué están teniendo esa actitud de pánico descontrolado. ¿Por qué razón se están dejando dominar por el miedo, por la angustia, la ansiedad, la preocupación? Y la respuesta podría parecer obvia. Los apóstoles, Jesús, están de esa manera porque hasta hace un momento estaban en mitad de una tormenta que casi los mata. ¿Qué preguntas? Jesús, mira, yo no duermo por la noche porque me ha llegado una carta del banco que me echan de la casa. Tengo razones. Mi ansiedad proviene de que hay cáncer. Mi ansiedad proviene de que mi madre o mi padre están en un problema. Mi ansiedad proviene de que no tengo trabajo. Mi ansiedad proviene de... ¿Qué preguntas? ¿Cómo que por qué estoy amedrentado? ¿No ves la tormenta? Pero esa es una verdad a medias. Es una casi verdad. La verdad es que las circunstancias pueden afectarnos y es normal sentir miedo en algunas ocasiones. Pero la reacción de los apóstoles no había sido la de un miedo razonable, de una inquietud razonable, no. Había sido la de una completa desesperación, que había causado una queja contra su maestro. Les había llevado a temer realmente por su vida. Y había aparecido un síntoma que habla de cómo está nuestra alma. Desesperanza, ansiedad, me estoy dejando dominar por lo que ocurre. Y ahora Jesús, por amor y por misericordia, les abre el alma con su bisturí de cirujano y les declara en la segunda pregunta que su reacción ante la tormenta provenía realmente de que ellos no tenían fe. La tormenta no era el problema era tu corazón. Hermanos, si antes de embarcarse alguien a estos hombres les hubiera hecho un examen de teología, ellos hubieran sacado un 10. Pero hermanos, es que Jesús no está interesado en teólogos. Jesús no quiere teólogos. Jesús quiere creyentes. Hombres y mujeres que le crean, que confíen, que se aferren a sus promesas, porque la palabra no dice que sin teología es imposible agradar a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere a hombres que mantengan una convicción, hombres y mujeres que mantengan una convicción robusta en medio de las adversidades más difíciles. Y eso, amados hermanos, no se obtiene por medio de leer libros, escuchar sermones, ni acudir a conferencias. Eso solamente se experimenta, se purifica y se fortalece cuando el Señor nos mete con Él en la barca y nos dirige de camino a la tormenta. Y mucho me temo, hermanos, mira, quiero hacer un paréntesis aquí. Mucho me temo que esta pandemia, para muchos de nosotros está siendo la tormenta que nos ha sacado de nuestro lugar de confort y ha probado la fe que realmente hay en nosotros.
No importa el conocimiento teológico que tengas, los años de iglesia que lleves, ni la gran cantidad de libros buenos que tengas en la estantería. La pregunta que tienes que hacerte es, cuando estás en medio de la tormenta, porque todos tendremos tormentas, cuando estás ahí, ¿cómo respondes? ¿Duermes plácidamente o te inquietas y te quejas contra Dios en tu corazón? ¿Permites que el miedo descontrolado, que la ansiedad domine en tu corazón? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tienes fe? Jesús había manifestado nuevamente su deidad y les había dado una gran lección que todos necesitamos aprender. Él es Dios. Él tiene poder sobre todas las cosas. Y ahora la palabra dice lo siguiente. Prestemos mucha atención porque es sorprendente. Versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Cuando los apóstoles contemplaron a Jesús parando la tormenta con su palabra y reprendiéndoles por su falta de fe, la palabra de Dios dice que tuvieron gran temor. Hacía un momento los apóstoles estaban muertos de miedo por la tormenta. Y cuando Jesús se paró delante de la tormenta y Dios se despliegue de poder y de gloria y vieron que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, ellos dejaron de tener miedo por la tormenta y empezaron a tener temor delante de aquel que realmente merece nuestro temor. El Señor no les quitó el miedo. El Señor les puso el temor correcto. Ellos habían experimentado en primera persona el poder ilimitado de Dios y eso, hermanos, les causó un temor reverente, un temor muy distinto al de la tormenta, pero un temor que apaga todo temor. Un temor que no es un temor que hace que temas por tu vida, no es un temor que te crea angustia, no es un temor que te crea ansiedad, es un temor que te genera asombro, reverencia, quietud, paz, admiración. Es un temor que vence cualquier otro tipo de temor. Porque, amados hermanos, cuando nos encontramos con el poder de Dios en medio de la tormenta, cuando realmente experimentamos quién es Dios en nuestras vidas, cuando toda la teología que acumulamos en nuestras mentes se hace claramente manifiesta en nuestras vidas, entonces dejamos de temer las circunstancias y empezamos a temer al Dios de los cielos y la tierra. Ayer nuestro querido hermano Israel ponía un ejemplo, permitidme que lo use, es muy gráfico, muy bueno. Muchos de aquí, al menos yo soy uno de ellos, a mí me dan mucha cosa las cucarachas. Lo confieso, sé que no es muy varonil, pero es lo que hay. Ahí me metes en una habitación llena de cucarachas y me muero. ¿Quién tiene miedo a las cucarachas? Le da cosa, ¿no? Imagínate que te pongo en una habitación llena de cucarachas. ¿Sí? Te da miedo, o te da asco, o te da cosa, o te inquieta. Imagínate ahora que yo abro la puerta y meto al león. ¿Qué pasa? Yo te digo a ti que las cucarachas se te olvidan por completo y solamente estás pensando en ese animal con garras, dientes, que puede quitarte la vida en cuestión de 3 segundos. La tormenta son las cucarachas. El león es Dios. Un león que realmente da temor. Quita todo temor a las circunstancias. La prueba de que los discípulos no habían comprendido, hermanos, muy bien quién era Jesús, es la pregunta que hacen. Él dice: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No se habían enterado de quién tenían delante, porque mira, a veces podemos saber cosas de Dios, tener datos, conocer cosas de Jesús,
Pero nos falta conocer a Jesús en nuestra vida realmente, experimentarle. Nos falta entender que realmente, verdaderamente y por encima de toda duda, Jesús es Dios y tiene todo el poder. Jesús no quiere que simplemente sepamos cosas de Él, sino que realmente le conozcamos a Él. Él es todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, es el León de la tribu de Judá. Él es capaz de con su voz detener las tormentas. Él es Príncipe de paz, admirable consejero, Dios nuestro. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es santo, Él es grande, Él es temible, Él es impresionante, magnífico, digno. Solamente Él merece toda la gloria. Él es majestuoso en gloria, en majestad, en poder, y Él cumple todas sus promesas, y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y entonces, hermanos, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es así. Él no solamente dice que es así, Él es así. Es real, es verdad. Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Él es Dios. La tormenta es la cucaracha, Él es el león. Mira, hay algunas personas aquí de las que sí conozco las situaciones por las que están pasando. Otros no. Yo no sé hasta qué punto tú estás pasando por esa tormenta ahora, no lo sé. No sé qué clase de tormenta es. Es el dicho, ¿no? Que el que juzgue mi camino le presto mis zapatos, ¿no? Yo sé que en este mundo se levantan tormentas tan temibles. Y yo no quiero ser frívolo con eso. Estoy aquí para ti, para orar contigo, para que me ayudes también en mis tormentas. Pero sea como sea, estamos en manos de Dios. Mira, Él puede cambiar la situación a mejor. Él puede levantarse y decir, calla, y calla. Pero Él no ha prometido hacer eso. Es más, hermano, hermana, es posible que tu tormenta vaya a peor. Que cada vez haya más olas, más truenos, más angustia. Es posible que la cosa se quede como está. Es posible que sea grande bonanza en un momento. Pero lo que seguro que el Señor no va a hacer es abandonarte. Hoy el Señor te dice que no te amedrentes ante la tormenta. Hoy te dice que tengas fe, que confíes en Él. Amada Iglesia, aprendamos a recostarnos sobre el pecho de aquel que es capaz de dormir plácidamente en la barca. Una pregunta. ¿Creéis que a alguno de los apóstoles les hubiera pasado algo si en lugar de temer por su vida y quejarse contra el Señor, le hubieran visto dormir y se hubieran recostado con Él en su pecho, escuchando sus latidos, y se hubieran acostado? Estaban a salvo, pero no lo sabían. A veces hace falta que experimentemos esas tormentas para que nuestro corazón se ubique. Otra pregunta, si justo después de que el Señor detiene la tormenta y se hace grande bonanza, de repente vuelve a haber otra tormenta, ¿cómo creéis que es la reacción de los apóstoles? Yo creo que sería muy distinta. Hermanos, aprendamos a clamar con confianza a aquel que con su voz puede calmar la tempestad. Crezcamos realmente en el conocimiento del Señor al que adoramos, y que nuestro corazón se llene de fe. Oh, hermanos, mira, que haya en nosotros un temor reverente que quite todo temor incontrolado ante las adversidades, un temor de asombro por nuestro Salvador, un temor de asombro por aquel que tiene poder sobre toda la creación y que nos permita vivir anonadados, esperanzados y confiados, incluso cuando estemos en medio de la tormenta. Amén. Vamos a orar.